entonces haciendo un repaso de este primer bloque. Y bueno, cualquier duda o pregunta que hayan tenido de este primer bloque o de lo que surja incluso ahora de la explicación, lo vemos al final antes de pasar a la parte de Cox. Así que bueno, serían 4 temas principales. Primero es el tema de la física como ciencia, después la doctrina del acto y la potencia, la doctrina telemórfica y la doctrina de las causas. Obviamente que no vamos a poder agotar todos estos temas, que son inmensos, pero bueno, dar algunas pinceladas de cada uno para que tengan justamente un repaso de las nociones básicas claras, digamos. Bueno, primero, la física como ciencia, o también llamada filosofía natural o filosofía de la naturaleza. Cosmología también podría llegar a ser un nombre. Obviamente que el antecedente primero del tratamiento del mundo físico, del mundo de las cosas materiales, de modo sistemático, filosófico, racional, es Aristóteles. Tiene un libro justamente que se llama La Física, sería el más importante. Después tiene otros menores, distintos libros, ¿no?, acerca de distintos temas. Santo Tomás comenta estos textos y más allá de la cuestión de los textos o histórica, es importante, bueno, ver qué nos enseña de la realidad, digamos, la física. Bueno, es una ciencia que estudia a el ente, es decir, a las cosas que son, en este caso, no a todas las cosas que son, no es una ciencia máximamente universal, como puede ser la metafísica o la teología, por ejemplo, sino a los entes corpóreos, los entes materiales, los entes sensibles que nosotros tenemos en nuestra experiencia, digamos, que podemos captar con los sentidos. Y la característica de todas estas cosas, que pueden ser tan diversas, digamos, desde una piedra hasta un ser humano o un planeta, es el movimiento, ¿no? Es que se mueven, entre otras cosas comunes que también tienen, ¿no? Entonces, la física estudia al ente móvil, es decir, el ente corpóreo, precisamente en la medida en que se mueve, ¿no? Y todos los principios que se siguen del estudio de las cosas físicas en cuanto tales y de su movimiento. Es decir, la intelección de lo que constituye a una cosa natural y lo que nos permite entender eh, cómo y por qué y qué es el movimiento, ¿no? Bueno, no podemos profundizar mucho más en cómo se da este desarrollo, pero bueno, la física clásica estudia esto. Esto es en un nivel fundamental, en ese sentido se distingue de la ciencia física actual, que además en su método es mucho más matemática, obviamente, pero va más a las causas próximas, ¿no? No se pregunta qué es el movimiento, no encontramos a físicos hoy en día hacerse esas preguntas, o en todo caso si se las hacen, más que físicos son filósofos, ¿no? Bueno, eh, salteo lo de la abstracción y nombro simplemente que, claro, dentro de, o sea, todas las cosas que tenemos en nuestra experiencia se mueven, pero no todas se mueven de la misma manera. Hay unas cosas que se mueven desde afuera y hacia afuera, podríamos decir, como las cosas inertes, las cosas no vivientes, cuya forma sustancial no es un alma, ¿no? Las cosas inanimadas, que no tienen alma, que no tienen vida, como por ejemplo una piedra. Y hay otras cosas que se mueven desde sí mismas y para sí mismas. Tienen un movimiento espontáneo que brota desde ellas e inmanente, que termina en ellas y las perfecciona a ellas, que son las cosas biológicas, ¿no? Las cosas vivas, los vivientes, las cosas animadas, que tienen ánima, que se pueden mover por sí mismas, ¿no? Son automóviles, ¿no? En el sentido etimológico. Eh, Como estas cosas, desde una planta o un perro o un ser humano, tienen vida y se mueven por sí mismas, el principio de su movimiento está adentro suyo, bueno, su forma sustancial es un alma en griego psique, por eso el estudio de estas cosas se llama la psicología, ¿no? Obviamente que la psicología después se redujo sobre todo a los animales, que justamente por eso se llaman animales, porque tienen alma, y al ser humano no hay psicología de las plantas, digamos, aunque en Aristóteles sí. Bueno, y el estudio propiamente del viviente humano, en cuanto tal, es bueno, la antropología filosófica, uno de tantos nombres, ¿no? También se la llamó psicología racional, porque justamente es cerca del alma racional, que es propia del alma. Bueno, el siguiente punto, y las diapositivas, después si quieren las pueden leer tranquilo,
voy a ir salteando algunas cosas, así no perdemos tiempo, es sobre el acto y la potencia, que es una doctrina que aparece en la física aristotélica, es asumida por la doctrina de Santo Tomás, muy básica, muy fundamental, muy importante. De hecho, hay un libro que se llama La esencia del tomismo, de Manser, que básicamente es todo un planteo de la doctrina de Santo Tomás a partir del acto y la potencia. Bueno, el acto y la potencia es una noción analógica, ¿no? Se encuentra en todas las cosas que nosotros, en todas las cosas que son, ¿no? Entonces se aplica de distintas maneras, pero bueno, vamos a tratar de ver qué es el acto y qué es la potencia para, después, bueno, esto tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo Santo Tomás parte siempre de la realidad, ¿no? Entonces, él siempre dice que, por ejemplo, acto se toma a partir del movimiento, de las cosas que nosotros tenemos más certeza con la sensación que es que las cosas se mueven, ¿no? Entonces, acto es una perfección, una forma eh, que se adquiere a través de un movimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay la imagen de la mariposa que bueno, pasa de estar encerrada, digamos, ahí a ser una mariposa, ¿no? Entonces, después también se llamó acto, o nosotros llamamos acto, si hoy en día hablamos de acto, la gente suele pensar en las acciones, ¿qué son los actos son las operaciones que nosotros hacemos, ¿no? Bueno, eso también es acto. En la terminología de San Tomás son actos segundos, es decir, operaciones que hace un sujeto, humano o no, a través de sus potencias, sus capacidades de acción, en orden a un determinado objeto, ¿no? Yo a través de mi vista veo, es decir, ejerzo un acto, colores o cosas coloreadas, ¿no? Pero ese nivel todavía es como muy superficial en la estructura de una cosa física. Una cosa puede obrar justamente en la medida en la que es. Entonces hay un acto, una determinación, una perfección, una forma o algo formal más fundamental, más radical en las cosas naturales, que es su acto primero. Ya sea su determinación primera absolutamente en cuanto que es como ente, es decir, el acto mismo de ser, que eso lo estudia más la metafísica, no le importa tanto a la física, o ya sea lo que sí le interesa un poco más a la física, que es el acto en la esencia de la cosa, ¿no? Es decir, la determinación de lo que algo es esencialmente, ¿no? Por ejemplo, en los vivientes, en un perro, en un ser humano, el alma es esa determinación fundamental, primera, que lo hace ser humano, que vivifica, que informa a su cuerpo, haciéndolo ser un cuerpo humano y organizado y que no sea un cadáver simplemente que se descompone. Eh, y es lo que le permite justamente obrar, ¿no? Todas las cosas actúan, operan en la medida en que tienen un acto fundamental. Antes de comer, de caminar, bueno, yo soy hombre, ¿no? Soy y soy hombre. Bien, la potencia, que es una noción correlativa al acto, no se entiende sin el acto, y no al revés. El acto sí se puede entender sin la potencia, eso se va a ver en la metafísica. Bueno, la potencia es capacidad o principio, es capacidad de acción, ¿no? O capacidad de acto, ya sea capacidad de hacer un acto, ¿no? El ejemplo que pusimos de la vista, las potencias operativas, la vista es capacidad para hacer un acto, eh, o ya sea la capacidad de recibir o padecer o participar de un acto, como por ejemplo el cuerpo es capaz de recibir o de ser un cuerpo humano, capaz de recibir la vida a través del alma, ¿no? Entonces, capacidad para hacer, potencia pasiva, capacidad para hacer o para obrar, potencia activa, ¿no? Eh, Bien, eso es, me parece lo fundamental del acto de la potencia. Esto se aplica a otra distinción muy importante de la física clásica, que es, bueno, la doctrina ilemórfica, ¿no? La materia y la forma, que no son tan universales como acto y potencia. No es lo mismo, no es que la potencia siempre es materia o la forma, o que todo el acto es, no es lo mismo
la potencia no es toda la materia, ni acto es toda la forma, sino que son más comunes o más amplios. Acto y potencia, materia y forma son como casos particulares de aplicación de la doctrina del acto y la potencia. No dividen a todos los entes, materia y forma. Habían algunos teólogos y filósofos en la época de Santo Tomás que sostenían que sí, sobre todo los de la escuela franciscana, sostenían una especie de dilemorfismo universal y decían que incluso los ángeles, por ejemplo, tenían una especie de materia espiritual. Santo Tomás dice que no, por razones que no ven en el caso, pero bueno, es una doctrina importante en el mundo físico, ¿no? Todas las cosas corpóreas, todas las cosas naturales, físicas, están compuestas de estos dos coprincipios constitutivos, estructurantes, la materia y la forma. No son dos cosas que se unen de manera accidental, como pegadas, yuxtapuestas, sino que son dos principios que hacen a una única cosa, hacen a una única realidad. Bueno, la materia es lo que está en potencia para la forma, es decir, lo que es capaz de recibir una actualidad, una determinación. También se entiende como aquello a partir de lo cual algo se hace, ¿no? La materia como los elementos, desde lo que una realidad está hecha, ¿no? O en lo que está una realidad. Por ejemplo, hay una imagen de una escultura, el David de Miguel Ángel. El mármol es aquello a partir de lo cual se hace el David, y el ser David, lo que le da la índole a esa estatua, haciendo la cereza y no la piedad, por ejemplo, bueno, es su forma, ¿no? Y la forma está en la materia como en su sujeto, es donde está, donde se apoya, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como el sustrato. Y la forma justamente no es solamente la delimitación exterior de esa materia, como una especie de los términos exteriores, sino que es una realidad interna que modifica intrínsecamente a una cosa, haciéndola ser lo que es lo que perfecciona la materia, haciéndola ser tal, y lo que le da a cada cosa no solamente el ser, sino su propia naturaleza, ¿no? La forma es por lo que una cosa es, por lo que algo recibe el ser y recibe ser de tal índole, ¿no? Lo que le da la diferencia a una cosa, lo que la distingue del resto. De hecho, cuando una persona pregunta qué es algo, la respuesta que uno le da es la forma, ¿no? No porque la cosa sea la forma no es lo que es, sino por lo que es. Entonces, no es por eso, sino que toda la cosa es lo que es a través principalmente de la forma, ¿no? Además de que sea lo que es por su materia, ¿no? Bueno, eh, acá también pasa algo parecido que con el acto y la potencia, que la materia siempre dice relación a la forma, pero no es solamente la forma, dice siempre relación a la materia, ¿no? Entonces, no es contradictorio que existan formas puras, separadas de la materia, es decir, formas que no informen, que no actualicen, que no determinen una materia particular, sino que sean formas que existan por ellas mismas, ¿no? Es el caso de los ángeles, por ejemplo, o es el caso de el alma humana. El alma es la forma sustancial del hombre. En el caso, después de la muerte, corrompido el cuerpo, ¿no? Una vez que el cuerpo se corrompe, deja de estar informado por una forma que le dé una unidad orgánica, y empieza a descomponerse. El alma tiene suficiente fuerza, digamos, para recibir el acto de ser sin el cuerpo. Entonces es importante eso, ¿no? Bien. Y por último, el tema de las causas, ¿no? Las causas, que es quizás lo que le da más a la física clásica su tono bien dinámico, ¿no? Porque a veces estudiar la estructura del ente, que está compuesto de materia, de forma, de sustancia, accidente, nos deja con una concepción muy estática de las cosas, cuando la experiencia es que las cosas se transforman, se mueven, cambian, ¿no? Entonces la doctrina de las causas es muy importante y muy compleja, muy compleja. Así que lo que podemos llegar a ver acá es algo fundamental, ¿no? Bueno, primero hay que distinguir el principio de las causas, ¿no? Una cosa es ser principio, otra cosa es ser causa. El principio es aquello desde lo que algo procede, lo que está en el origen de algo, ¿no? Pero no necesariamente es causa de eso, de lo que es parte, porque no necesariamente influye en el ser de esa cosa,
no necesariamente genera una dependencia, no necesariamente se distingue de eso de lo que es principio, ¿no? Entonces, o podría ser algo que es meramente ideal. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos para que se vea cómo no todo principio es causa, ¿no? El principio es como algo más abarcativo. Entonces, por ejemplo, la privación es principio del movimiento. Yo ahora estoy sentado, estar privado de la perfección, el acto de estar parado, bueno, eso es principio del hecho de que yo me pare. Si no estuviese en el origen del movimiento el hecho de no estar parado, yo no podría pararme, ¿no? Eh, pero la privación, como es un cierto no ser, no puede ser causa, ¿no? Es como una condición, por decirlo de alguna manera, o un principio justamente, pero no es causa. La causa que yo me pare es algo, tiene que ser algo positivo, mis músculos, o que yo lo quiera, a un acto, ¿no? O por ejemplo, uno podría decir, el humo es principio del fuego, ¿no? En la medida en que está en el origen del conocimiento que yo tengo de que algo se está quemando, aunque yo al fuego no lo vea. Pero nadie diría que el humo es causa del fuego, ¿no? Sino más bien al contrario, el fuego es causa del humo, ¿no? Y a un nivel más teológico, fíjense cómo estas disquisiciones que parecen muy abstractas, muy racionales, nos ayudan a entender mejor los misterios de nuestra fe. Sin ir más lejos, el misterio central de la fe cristiana, que es Dios mismo en su Trinidad de personas, nos ayuda a entender cómo el Hijo procede del Padre, el Padre está en el origen del Hijo, y por eso se distingue de él, pero no es causa del Hijo, porque si fuese causa del Hijo, el Hijo dependería en el ser del Padre, entonces sería creado, no sería eterno, ¿no? Bueno, entonces estas cosas son importantes, ¿no? Bueno, una causa entonces, que es un poco lo que ya dijimos, es aquello de lo que se sigue el ser, si la constitución misma de una cosa, absolutamente, o el hacerse de algo en algún aspecto, ¿no? Es decir, que la cosa sea absolutamente un padre que engendra a su hijo, por ejemplo, o que la cosa sea de tal modo. Entonces, también es causa algo que influye en algo que ya existe, en algo preexistente, pero lo modifica en cierto aspecto accidental, ¿no? Después, bueno, hay causas que son causas en el hacerse de la cosa, y una vez que la cosa está hecha, la causa ya puede no estar, ¿no? Por ejemplo, un edificador que hace una casa como la que vemos ahí, ¿no? No es necesario que la causa, el edificador, esté todo el tiempo presente en la casa. Se puede ir y la casa va a seguir estando, ¿no? Dependió la casa del edificador en el proceso de hacerse, pero una vez que el edificador se va, puede seguir existiendo, ¿no? Por sus componentes intrínsecos puede seguir siendo una casa. Sin embargo, bueno, ahí toda la casa está iluminada. Bueno, la iluminación en el aire depende de la luz de los focos para que la casa siga iluminada, ¿no? Entonces, no es una causa que puede no estar para que el efecto siga estando, porque si yo apago la luz, se pone todo oscuro, ¿no? Es una causa que tiene que permanecer en el mismo ser del efecto. Si desaparece la causa, desaparece el efecto, ¿no? Bueno, y el efecto es lo que depende, lo que está impuesto en relación de dependencia con la causa, ¿no? Bueno, causa no es una noción unívoca, no se dice de una única manera, sino que es una noción analógica, ¿no? Se dice de muchas maneras. Y hay que entender todas las maneras con las cuales hablamos de causa, porque hoy en día se reduce la causalidad a un tipo de causalidad. Por ejemplo, la causa eficiente, ¿no? Si yo pregunto cuál es la causa del David, inmediatamente uno me dice Miguel Ángel, ¿no? Nadie me diría el mármol. Bueno, pero el mármol también es causa, ¿no? Bueno, entonces es importante entender como decían los escolásticos, ¿no? Causa es un ad in causa, o sea, las causas son recíprocamente causas. Son causas conjuntamente, hay que entender la influencia de cada una en su orden, ¿no? Y entenderlas integralmente. Bueno, y para terminar, vamos a simplemente seguir con el ejemplo de la casa para hablar de los tipos de causas, ¿no? Entonces hay 4 especies de causas que a su vez se dividen en muchas otras maneras, pero bueno, vamos a la clasificación más sencilla.
hay causas que son intrínsecas al efecto mismo, constituyéndolo, de tal manera que si no están, el efecto no está constituido, y son la causa material y la causa formal. Es decir, materia y forma, que ya vimos, influyen en la constitución misma de una realidad corpórea, ¿no? En la casa, la materia es el cemento, el ladrillo, el metal, etc. Claro, eso explica en cierto modo la casa, pero no totalmente, ¿no? Porque yo con ese material puedo hacer otra cosa, puedo hacer un banco, puedo hacer una mesa, o puedo hacer otras cosas, o simplemente pueden estar ahí en bruto y todavía no ser una casa. Es necesario que estén organizadas, estén estructuradas, estén determinadas o adquieran la perfección de ser casa por otra cosa distinta de la materia misma, que es insuficiente para explicar por qué la casa es una casa, ¿no? Y eso lo hace la forma. Por eso la forma es más importante que la materia, de alguna manera. Pero las formas, digamos, no aparecen porque sí, sino que esa materia recibe esa estructuración por un agente, un eficiente externo a la casa misma que la produce. Entonces, una de las causas externas al efecto mismo, en este caso es, bueno, el arquitecto, el ingeniero, los obreros, albañiles, el edificador, ¿no? que hacen la casa, que producen la casa, ¿no? La causa eficiente es la que produce el efecto a través de una operación. Y por último, ninguna persona se levanta, digamos, simplemente de la cama y hace una casa, sino que antes la piensa, ¿no? Entonces, la casa ahí en la foto existe concretizada, realizada en una materia, pero antes existía en un plano, ¿no? O existía en una idea. Entonces, la forma de la casa ahí existe realizada en las cosas, pero la forma de la casa también existía antes, universalmente presente en la mente de una persona que la va a hacer. Entonces, la forma presente en la mente del arquitecto sería como la idea, como el modelo, a partir de lo cual, imitándolo, el arquitecto hace las cosas que hace. Y tiene que ver mucho con el fin. Por eso la causa de las causas y la última de las cuatro causas extrínsecas, que está en la intención, en el propósito, en el objetivo de la causa eficiente, es la causa final, que es aquello para lo cual se hace el efecto. Y es lo más importante porque es lo que pone en movimiento como a toda la serie de causas, ¿no? Y eso va a ser también súper importante